Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, buenos días, dependiendo desde dónde nos estéis escuchando. Hoy tenemos preparada una entrevista muy interesante sobre un tema relacionado con la familia. Llevamos este mes, nuestro tema del mes es la familia. Hace poco tuvimos una entrevista con Amaya Biorreta sobre el tema de la parentalización, estas dificultades que a veces hay con los hijos cuando asumen responsabilidades que no les corresponden. Y hoy vamos a trabajar y vamos a hablar con vosotros de un tema también muy interesante que tiene que ver con el ciclo evolutivo por el que todos vamos pasando y es cuando los cuidados, perdonar, cuando somos hijos, que somos cuidados por nuestros padres, no recibimos todas sus atenciones, toda su comprensión, todo su cuidado. Vamos creciendo, nuestros padres se van haciendo mayores y estos roles se invierten al revés, ¿no? Los niños, los adolescentes, los adultos vamos asumiendo una serie de responsabilidades que por edad y por tiempo evolutivo sí son sanas y tenemos que asumir de alguna forma y tenemos que acoger ese cuidado a nuestros padres, ¿no? Como cuando somos cuidados nos convertimos en cuidadores. Los padres se hacen mayores, pierden facultades, se cambian un poco los roles, con la dificultad que tiene de que los padres cuando son mayores evidentemente no tienen la facilidad a veces de ser cuidados, no se dejan ser cuidados, ¿no? Y surgen una serie de complicaciones que tienen que ver con esta inversión de roles que vamos a compartir hoy con Ana Herrero. Ana Herrero es psicoterapeuta de Adara Psicología, es neuropsicóloga y gerontóloga, ¿no? Entonces tiene mucha experiencia con las personas mayores y nos va a compartir temas que son interesantes también cuando estamos en estas circunstancias, ¿no? Tenemos a los papás, a madres o padres que viven solos o que viven en casa o tenemos que atenderlos y surgen una serie de complicaciones o incluso necesitamos saber también cómo compartir, cómo convivir con ellos, ¿no? Y asumir a veces este momento vital en que a veces como hijos nos cuesta también ver envejecer a nuestros padres. Vamos a dar paso a Ana. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Sandra? Y le estaba contando un poquito a los espectadores que vamos a hablar de este tema tan interesante, también a veces difícil, de cuando como personas cuidadas nos convertimos en cuidadores de nuestros mayores y toda la complejidad que eso tiene, porque es verdad que el otro día hablábamos de la parentalización de los hijos, como los hijos pequeños se hacen cargo de los padres, ¿no? Pero Ujú. por etapa evolutiva, yo creo que es importante también asumir que hay veces cuando vamos creciendo y los padres se hacen mayores, también esto nos toca, ¿no? También es una forma de devolver, pero hay una serie de inconvenientes, ¿no? Y quería, bueno, que nos contaras un poquito cuándo se produce este cambio de roles realmente, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que este surge y que nos cuentes un poco cómo hacerlo de una forma compasiva, amorosa, ordenada, logística, que no es fácil a veces, ¿no? Ujú. Sí, es verdad que es una situación bastante compleja, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar pues, por diferentes motivos. A veces ocurre pues, por una enfermedad, ¿no? Neurodegenerativa, otras veces también ocurre por el plano físico, ¿no? Cuando ya no se tienen las mismas capacidades físicas y hay que dar una ayuda a ciertos familiares, ¿no? Es verdad que normalmente entendemos el cambio de rol de los hijos hacia los padres, pero bueno, también puede ocurrir dentro de la pareja, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí un estado más igualitario y de pronto un miembro de la pareja tiene que cambiar ese rol hacia pues eso, una situación de cuidado hacia el otro. Y esto no es fácil porque, claro, tenemos, o sea, una característica de este tipo de cuidado es que no la elegimos. O sea, Ya. cuando tenemos hijos, ¿no? Pues muchas veces es un acto consciente sabemos, ¿no? La responsabilidad, el sacrificio muchas veces que tiene esta situación, pero es algo elegido. Sin Claro, embargo, la situación de cuidado es algo que viene impuesta por la vida y que normalmente viene de aceptar una situación de enfermedad o de dificultad. Entonces esto afecta en ambas partes, tanto a la persona que cuida, es el hijo, la pareja, como a la propia persona que recibe ese cuidado, porque hay muchas veces que sí que hay un síntoma, si es en enfermedades neurodegenerativas, que a veces la persona no es muy consciente de esos fallos o de esas limitaciones
pero en la mayoría de los casos sí. Y claro, aceptar que de pronto de lo que era capaz, de lo que antes hacías sola, de esa autonomía, ahora de pronto lo estoy perdiendo y necesito que mi hija o que mi marido pues sea el que se ocupa de todo eso, muchas veces genera mucho sufrimiento por Claro, parte de la persona. Claro, hay también como una sobrecarga, ¿no? O sea, quiero decir que al final, no lo sé, yo lo veo también, bueno, en mi caso porque mis padres ya fallecieron, pero en personas ya que tenemos una cierta edad, que es normal, que además ahora también la esperanza de vida se alarga mucho y entonces están con 60, 70 años cuidando a sus padres que tienen 90, por ejemplo. claro, Y es total. como que ellos están también para que les cuiden, ¿no? A veces es como, Ujú, no tengo capacidad, ni logística, ni energía, y eso va generando también como una sobrecarga como compleja de digerir, ¿no? Entonces, ¿cuáles ujú, son esos síntomas para que la gente pueda identificarlos? Porque a veces vas tirando un poco del carro, vas tirando, tirando, tirando y no te das cuenta hasta que a lo mejor ya te rompes, entras en depresión. ¿Cuáles serían esos síntomas que pueden ayudar a las personas a identificar como para prevenir o cuidarse? ¿O cuál es la manera que tú nos puedes compartir, que es ujú. como más sana, ¿no? De llevar esto. Pues es verdad que esto es un tema muy importante, ¿no? A tener en cuenta porque esto que acabas de decir ocurre de forma muy habitual, ¿no? Teniendo en cuenta que, claro, que son situaciones como muy progresivas. A veces empieza por un poquito, ¿no? De necesidad, pues, de acompañar al médico, de ayudar, pues, en el día a día, pero luego si eso va evolucionando y no es algo reversible, cada vez la necesidad va a ir a más y normalmente son situaciones muy largas en el tiempo. Claro, Entonces, esta situación, ¿no? de sobrecarga genera un cansancio como crónico que hace que salten algunas señales de alarma que es bueno que podamos identificar si ocurren, ¿no? Porque el cansancio yo creo que donde más directamente afecta es a nuestro nivel de paciencia ya, y de buena gestión, ¿no? de las emociones que tenemos en el día a día. Y en el momento en que sentimos, bueno, pues que esa paciencia va flaqueando, que estamos más irritables, que tenemos cambios de humor muy bruscos, que a lo mejor lo que antes gestionábamos de una manera mucho más eficaz ahora me cuesta, ¿no? Ahí son señales pues que pueden hablar de esa situación de sobrecarga, ¿no? El síndrome del cuidador refleja un poco todos estos síntomas que lo que nos indican es que tenemos que atender, porque hay una fábula que no sé, bueno, porque ilustra muy bien todo esto, que es la de la rana en el agua, que por si no la conocéis la cuento brevemente porque creo que simboliza muy bien esa situación de cuidado, ¿no? Que una rana, si tú la metes en agua hirviendo, va a saltar, ¿no? Va a meter una patita y va a saltar enseguida porque se va a quemar. En cambio, si tú a la rana la metes en agua templada, pues bueno, mira, bien, ¿no? Ahí su cuerpo se adapta. Cuando se adapta a esa temperatura, subimos 1 grado la intensidad. Bueno, lo noto, pero me adapto. Otro gradito, lo noto, pero me adapto. Y así hasta que de pronto se muere hervida dentro del agua, ¿no? Porque su cuerpo ha ido adaptándose hasta que ya no ha podido más. Entonces, esto es una fábula un poco fuerte. sí, es un poco fuerte, sí. Pero bueno, lo ilustra muy bien, claro, porque eso es lo que pasa a veces, ¿no? Que nos colapsamos porque no nos vamos dando cuenta, totalmente. Claro, eso es como, bueno, hasta aquí puedo. Entonces, si hasta aquí puedo, pues a lo mejor si viene un poco más de necesidad, puedo un poquito más. Y hasta aquí puedo. Y entonces, y al final, ese puedo más va en detrimento pues de la propia vida, ¿no? Del cuidador, que muchas veces es como dejo de lado pues lo que para mí es importante, dejo de lado mi vida, dejo de lado mis actividades. Porque claro, la necesidad pues de mi padre o de mi pareja ahora mismo son más importantes. Mm. Pero tenemos que tener algo muy claro y esto yo creo que es una frase que la he oído mucho, pero no sé hasta qué punto la tenemos del todo aceptada, que es que si yo no estoy bien, es imposible que pueda cuidar bien a otro. Es imposible que realmente pueda atenderle como pues de una manera sana para las dos partes. Entonces, todo lo que hacemos para nuestro propio autocuidado también va a revertir en la persona que estamos cuidando. Entonces esto es muy importante, ¿no? Tenerlo.
O presente. priorizar el autocuidado, ¿no? Porque lo que tú dices es que si yo no estoy bien, si yo no me cuido, es imposible que cuide a otro. Pero fíjate, esto que dices me trae mucho a memoria, ¿no? Por también un poco lo que veo en consulta o lo que por mi experiencia también. Muchas veces, primero en general los padres o las personas con necesidades se vuelven muy demandantes, ¿no? Ujú, A veces de una forma hasta te diría que tirana, ¿no? ujú. Desde su propia necesidad, o sea, no es un juicio, ¿no? Pero ellos tiran, tiran, tiran. Y luego lo que yo he visto también, a ver si nos das alguna clave con esto, es que en los cuidadores aparece, si no se atiende esa necesidad o esa demanda, aparece muchas veces la culpa, una culpa Sí, enorme, se nos pone aquí en la cabeza, ¿no? Y nos dificulta mucho y entonces desde esa culpa no hago suficiente porque hay mucha demanda, lo estaré haciendo bien, es que ya no puedo más, desatiendes a tu familia por atender a tus padres o atender a tus parejas, desatiendes a tus hijos. O sea, que se genera ahí un mare magnum de emociones y de esto cómo podríamos, sí. cómo ves tú para poder atajarlo, ¿no? O poder liberar o poner, cómo gestionar esa culpa a veces o esa excesiva demanda, ¿no? Sí, eso es verdad, ¿eh? O sea, y es algo muy habitual, que de hecho yo creo que es algo generalizable, ¿no? A los cuidadores, porque ocurre, o sea, ocurre que, y es otro síntoma, ¿no? De ese síndrome un poco del cuidador, como esa culpa, parece que si no estoy 24 horas al día, ¿no? Atendiendo o con otras obligaciones, ya no tengo derecho, ¿no? A tener otra vida, o sea, mi vida, atender otras cosas. Esto es muy habitual. Y también lo que dices, ¿no? De las personas que están siendo cuidadas, esa demanda, también es importante ser consciente, ¿no? De que los cuidadores principales son muy, a veces muy maltratados, ¿no? Por la persona que cuidan y eso es así. También hay que aprender ahí como un poco a colocar, ¿no? De dónde viene esa demanda, que muchas veces es de la propia inseguridad, de la propia vulnerabilidad que sienten, pero aprenderla a colocar, que no por demandar, demandar tengo que atender todo, ¿no? Sí, como Entonces, límites, ¿no? Aprender a poner claro, límites también, ¿no? eso es muy importante. Y también aquí, por eso, o sea, con el tema de la culpa, que ese es un gran reto a nivel emocional, ¿no? Porque a veces es eso, es una emoción muy machacona y que genera muchísimo sufrimiento. Yo pienso que ahí es entender esto, que cuando yo hago cosas para mí, para mi propio autocuidado, para esos respiros que se conocen así, ¿no? Como respiros de cuidado, que si Ujú. yo puedo aprender, ¿no? A delegar ciertos momentos del día, pues porque afortunadamente, bueno, vivimos en un país en el que hay ayudas para las personas dependientes. Si viene un cuidador formal, ¿no? A casa y atiende a la persona X tiempo o va a un centro de día o viene otro familiar y está con la persona un tiempo, que esos ratitos, si yo puedo hacerlos para algo que a mí me vienen bien, ¿no? Pues ir al cine, quedar con una amiga, dar una vuelta, lo que sea, eso ya va a ayudar también a la persona que estoy cuidando, porque yo voy a estar mejor. Entonces, lejos de que sea algo como que, qué egoísta soy, ¿no? Que me estoy yendo al cine, no, o sea, todo lo contrario, es que eso va a ayudarme a estar mejor y voy a tener más paciencia y voy a estar de mejor humor y voy a saber lidiar con las dificultades del día a día de otra manera. Entonces eso es como cambiar un poco el concepto, ¿no? Que no es porque yo lo haga por mi capricho, que muchas veces yo solo digo mucho, ¿no? Es que es un capricho si me voy a tomar algo con una amiga. No, no es un capricho, es una necesidad básica, es algo maravilloso que tu cerebro se va a oxigenar, que vas a recargar pilas, que vas a tener otra energía cuando vuelvas a casa y vuelvas a esa situación. Sí, el respiro, no me gusta esa palabra, es como que respiro, tomo aire, ¿no? Me oxigeno y Eso es, te puedo enfrentar la situación de otra manera. Y has comentado algo también me parece importante resaltarlo, como crear red, ¿no? Que no todo caiga sobre las espaldas de una persona. Buscar, eso y es. es verdad que a nivel servicios sociales existen ayudas, ¿no? Claro, Para facilitar. hay ayudas y hay formas, ¿no? De, pues eso, de aliviar un poco, pero ahí también es eso, tenemos que hacer un propio trabajo interno de aceptar que esa ayuda es algo bueno para las dos partes, que es Ajá. necesario y que de hecho también a la persona esto, ¿no? Que estamos cuidando va a beneficiar.
Y a veces ahí hay una resistencia grande, ¿no? Como en ese acto de pedir ayuda, de decir, bueno, que yo sola quizás no puedo con todo y bueno, pues que necesito. A veces también ocurre dentro de las familias, ¿no? Pues a veces recae todo el cuidado en un hijo, ¿no? Y a lo mejor son más hermanos. Claro, También ahí hay un trabajo de, bueno, pues de expresar que es, pues eso, que sola no puede y a lo mejor tenemos que buscar una estrategia conjunta. Por eso que digo, porque a lo mejor al principio una persona sola era suficiente para cubrir las necesidades, pero a medida que pasa el tiempo, esa demanda se va intensificando y necesitamos delegar, ¿no? Y claro. ampliar esa red. Y ahora que dices esto también, porque yo he visto también en casos, ¿no? Me he encontrado con que a lo mejor los hijos buscan esa red de servicios sociales, de asistentes, de personas que vayan a cuidar a los padres, pero se encuentran con padres que se niegan en rotundo, no, no quiero nadie que entre en casa, ningún extraño, no, no me quites a mi asistenta, no, no quiero que venga nadie el fin de semana. Entonces ahí a veces no es fácil también combatir, porque hay padres que son dóciles, Ujú, ¿no? En su vejez, en su envejecimiento, y hay padres que son muy claro. difíciles, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería como tu recomendación cuando nos encontramos con estas personas mayores que dificultan? Ya no es el hijo que quiera, es la persona mayor, ¿no? Ya. Estos son, la verdad es que son las situaciones quizás más dolorosas, ¿no? Porque cuesta mucho, claro, o sea, no es lo mismo pues que el familiar, ¿no? La persona que cuidas te lo ponga muy fácil y vaya al centro de día feliz de la vida Sí. a que vaya echando sapos y culebras, ¿no? O sea, Aunque, claro, pero al menos que vaya, porque hay que algunos va. que ni siquiera, ni siquiera, Sí, es verdad, ¿no? es verdad. Bueno, ahí hay, son situaciones muy difíciles y yo ahí creo que también incluso, bueno, pues es un ejercicio, ¿no? De moldeamiento un poco y también como de confrontación, porque hay veces que también hay familiares de no quiero ir, entonces yo ya me quedo aquí, ¿no? Y vale, no quieres ir al centro de día, entonces venga, que como tú no quieres, yo hago todo el papel de cuidado. También ahí es como confrontar un poco y expresar que, bueno, pues que es hay veces que ya es la única manera, ¿no? De que tengas una calidad de vida, ¿no? Adecuada, que se garantice ese bienestar, probar, o sea, también a veces es como ir graduando, ¿no? Es como, bueno, vete un día y si no, pues no vuelves, pero vamos a hacer el intento, ¿no? Y así progresivamente ir intentándolo, ¿no? Yo sé que es de verdad, o sea, es algo muy complejo y a lo mejor incluso, bueno, pues primero intentar desde casa, que bueno, pues que haya alguien, luego ir graduando con el centro de día si fuese necesario, pero bueno, como Algo ir, gradual, ¿no? sí, progresivo. Yo también lo he visto mucho, ¿no? De personas eso, que llegan al centro de día y que, bueno, yo aquí no quiero volver, no quiero volver y fatal. Y luego al final se acaban adaptando. O sea Claro. que, porque también esto es como en los colegios, que no vas de 8 horas de golpe, ¿no? También un día vas una horita, a ver qué tal, otro día un poquito más. Y esos periodos de adaptación muchas veces no son nada fáciles, pero al final sí que son posibles, ¿no? Apoyándote también en el equipo, o sea, porque al final tú cuando pides ayuda hay una serie de profesionales que están detrás y que también saben cómo ir Manejar. gestionando, ¿no? Estas alteraciones de conducta, todo esto, bueno, pues, Claro, eso es importante porque muchas veces también sentimos que como que somos los únicos que podemos ayudar a nuestros padres, ¿no? O a la gente que tiene una dificultad. No es que con otra persona extraña, no sé qué, y es cierto lo que tú dices, ¿no? Pero es verdad que también a veces ellos están acostumbrados porque es como su día a día, ¿no? Entonces conocen a lo mejor los manejos o la inteligencia emocional suficiente como para acercar a esas personas, ¿no? Con esa resistencia, supongo que tienen un entrenamiento. Y luego claro, también lo que tú has dicho me parece importante, que a lo mejor nosotros tenemos que ser como más asertivos, más enérgicos, ¿no? O sea, poner límites, igual que un padre lleva a un hijo no quiere ir al cole y pones el límite y le llevas al cole, pues hay veces que los padres mayores, por su propio bien, claro, no es claro, ¿no? Tenemos que imponernos también, ¿no? De alguna manera, como es que esto es así, no hay más claro. alternativas, ¿no? Eso también va un poco encaminado a este cambio, ¿no? Del rol. O sea, también Claro, esas resistencias, ¿no? Es como el padre dice, pero tú no me vas a venir a decir lo que yo tengo que hacer, ¿no? exacto. Entonces, por eso es algo muy progresivo, pero también muy necesario el entender, porque
o sea, hasta qué punto la persona tiene capacidad a día de hoy de tomar sus decisiones. O sea, yo eso creo que es muy importante por supuesto, el respeto de si la persona tiene la capacidad, pues respetarle la decisión que sea. Pero si ya hay una enfermedad que no tiene la suficiente, pues, capacidad de reflexión, de valorar las consecuencias de sus actos, si la memoria está afectada, todo esto, si valoramos, ¿no?, que la persona en ese momento no tiene esa capacidad, pues es ahí, ¿no?, donde hay que a veces ser firme y poner ese límite y tomar una decisión más directiva, ¿no? Que va a ser eso, para bien de los dos. Claro, o sea que lo importante, me quedo un poco con que es algo progresivo, ¿no? Que los padres se vayan adaptando a poquitos, ¿no? Y tomar como decisiones como más firmes, ¿no? Y hay otra cosa también que a veces yo lo he visto y lo he observado, que también un poco a ver cómo qué consejos nos puedes dar o qué reflexiones. Cuando los padres muchas veces tienen esa dificultad, las personas mayores que van envejeciendo, ¿no? Que nos pasará a todos, van perdiendo facultades, pero no son conscientes de que van perdiendo esas facultades. Es decir, es como, no, no, yo voy solo con dos muletas y yo voy, pero no, no, es como que no han hecho tampoco esa actualización de que sus Ujú. capacidades van mermando, ¿no? Y tienen una sensación de que tienen más autonomía o más capacidad. Y esto a veces también no es fácil de, como de hacer ver a los mayores, ¿no? Ujú. Claro, y a veces no se llega a hacer ver nunca. O sea, a veces es una misión imposible, claro, porque eso es un propio síntoma, ¿no? Claro, De la sí, nosognosia, es esto, es no ser consciente de esas dificultades y el creerte que, oye, que tú estás perfectamente y que tienes toda la capacidad. Entonces ahí también hay que saber qué batallas hay que librar claro, claro, y o sea, qué energía nos tenemos que guardar, ¿no? Porque eso también lo veo mucho, muchas familias que es como, pero no te das cuenta y venga a razonar y tal. Y hay veces que es mejor, no, mira, utilizar una estrategia alternativa también para que la persona sufra menos, ¿no? Si hay fallos de memoria, pues da igual que sepa tu nombre o no lo sepa, da igual que sepa el planning semanal, da igual, o sea, eso no es tan importante como, bueno, pues hay que hacer esto, ¿no? Y también hay como valorar el mayor bienestar emocional, ¿no? Pero a veces también llevar mucho la contraria o llevarle mucho al presente, a no te das cuenta, esos razonamientos hay veces que no es necesario. que no es necesario, ¿no? Eso está bien, o sea, como cambiar la estrategia, ¿no? Estar Mm. como, quizá enfocarlo más a que ellos emocionalmente estén bien y tranquilos, que están Claro, viendo cómo no te das cuenta de estos, que es que no lo tienes que hacer, esto sí, esto no, porque claro, claro. eso Eso genera mucha fricción también, ¿no? Y además y, ellos, y mucho malestar en la persona, mm, ¿no? Porque es como, ¿no te acuerdas cómo me llamo? Pues no, o sea, y no pasa nada, o sea, pero genera ya eso, frustración, malestar, el darme cuenta, ¿no? Bueno, pues a lo mejor aunque no me dé cuenta de todo lo que me pasa, pero algo sí, y, y, y a veces no es lo más importante. O sea, yo pienso que hay, o sea, las dos partes, esto también es, creo, importante, las dos partes, tanto el cuidador como el cuidado, están en un proceso de duelo. ya, La persona que tiene esas limitaciones, pues de toda su autonomía, de toda su vida, de todo eso, y a veces que la negación hace que no quiera darme cuenta, ¿no? ya, De todo lo que me está afectando. Pero ahí el cuidador sí que tiene que tener, ¿no? También ese proceso, evidentemente, pero aceptar que si la situación es la que es y hay unos fallos reales, objetivos y unas limitaciones, pues tengo que adaptarme a eso de una manera bueno, pues que yo economice mi energía y que a la otra persona le genere un menor malestar posible, ¿no? claro, también esa es una manera de cuidar, de cuidarse el cuidador, ¿no? Porque si estás todo el Ujú. rato confrontando, estás todo el rato en peleas, y estás todo el rato lo que tienes que hacer y lo que no, también tú estás todo el rato contrariada, ¿no? Sí, Porque estás como total. en enfado constante, ¿no? Entonces quizá desde ahí, a lo mejor lo que tú dices, ¿no? La estrategia, el amor, la compasión, la comprensión, es no vivirlo como algo personal, si te acuerdas de mí o no te acuerdas de mí. Pero también esta parte que tú dices del duelo del cuidador, ¿no? Del cuidado Claro. que se convierte en cuidador. Es como a mi madre ya no la reconozco, ya no es mi madre. Bueno, es tu madre. Lo que pasa es que tu madre está en otra situación vital diferente. Pero esto yo lo he escuchado a veces, ¿no? Es que ya no es, Ujú. es como mi madre, pero no es mi madre. Bueno, es tu madre. Claro.
o es tu padre, o es tu marido, tu mujer, ¿no? Eso es, lo que pasa que está en otro momento en el que, claro, su identidad, como tú la tenías construida de tu madre, que te cuidaba, que te atendía, que eso ya no está. Y eso es lo duro, claro, eso es lo realmente doloroso. Pero bueno, es cuando se atraviesa un poco esa fase, ¿no? Y realmente se acepta, pues que esta es otro capítulo, ¿no? Distinto de tu madre, también ahí se puede despertar, ¿no? Ese amor, esa compasión, esa ternura, ¿no? Muchas veces Es también que ocurre. hay una parte, lo que tú dices, que ese es tema para hablar de largo, ¿no? Vamos resumiendo, pero hay otra parte también que yo he visto que, por ejemplo, te hablo a nivel personal incluso, ¿no? Cuando mi madre, bueno, pues iba envejeciendo, iba enfermando, murió con 80 años, tampoco fue algo muy degenerativo porque la cabeza la tenía bien, ¿no? Pero yo recuerdo que mi hermano, especialmente, era como que le costaba mucho aceptar, ¿no? El envejecimiento de mi madre, ¿no? O sea, que también los hijos a veces, los cuidadores, ¿no? Exigimos que tengan unas capacidades cognitivas, emocionales, resolutivas, como si fueran 20 años más jóvenes. Y eso Claro. también crea como para nosotros como frustración en la manera de tratarlos también a ellos, ¿no? Hay una parte que no, como que no aceptamos. Creo que hay un trabajo también del cuidador de ahí Ujú. nos convertimos en cuidadores, hay un trabajo personal profundo de aceptación no sé, adaptarnos a lo que estamos viviendo y esto cuesta mucho, ¿eh? Muchísimo, o sea, eso es, este es el duelo, ¿no? Porque si no es eso, estoy en la negación, en el de yo quiero que mi madre siga siendo la madre que ha sido toda mi vida. Exacto. Y claro, esto es, por eso es un proceso, ¿no? Es algo que también tenemos que entender que es algo, bueno, pues progresivo, pero no quedarnos, porque si no es un poco eso, ¿no? Que entramos en esas dinámicas, en esos conflictos de exigencia, de querer que se muestre, ¿no? De la manera en la que ya no es. Y Ujú. claro, eso es algo muy rígido y toda la rigidez al final pues nos hace sufrir y ahí tenemos que, bueno, pues eso, ¿no? Que ir introduciendo poquito a poco esa aceptación. Esa Y eso no es conciencia, fácil. ¿no? Conciencia de la realidad, del presente, ¿no? Y entramos también como en esa conciencia del aquí y el ahora y no quedarnos atrapados en el pasado o lo que me gustaría que fuera o lo que no es, sino Exacto. como abrir el corazón a lo que hay y a aceptar también. Claro, y fíjate, y desde ahí, ¿no? Desde esa aceptación, desde ese amor, desde esa actualidad, ¿no? También vamos a ver a la persona realmente con lo que trae ahora. O sea, que a lo mejor hay muchas capacidades que no tiene, pero otras que sí. Mm. Entonces voy a saber también graduar la ayuda que yo le doy en base a lo que necesita, porque si no también podemos caer en la sobreprotección, ¿no? De yo lo hago todo. Y eso tampoco beneficia a la persona. O sea que seguramente haya cosas que necesitan ayuda, ¿no? Pues eso, te acompaño al médico porque nos vamos a enterar mejor las dos, perfecto. Pero a lo mejor ella puede seguir yendo a comprar, puede seguir haciendo la comida, que a veces se le estropea. Bueno, pues que lo siga intentando, ¿no? Pero también hay poder graduar, porque eso es muy importante, que no es fácil tampoco, ¿no? Pero bueno, el adaptarnos nosotros a esa A necesidad. ellos, ¿no? Que a veces también los fragilizamos demasiado, ¿no? Cuando Claro. no es el caso, ¿no? Como Ujú. pasa al revés, ¿no? Tiene autonomía, pero yo siento que está mayor y que esto no lo puede hacer y que esto tampoco, y ya me hago cargo yo cuando en realidad puedo hacerlo unas cosas, ¿no? Eso es. Bueno, pues algunas pinceladas así que nos quieras decir sobre esas estrategias del buen trato, como ya las hemos visto, pero como resumidamente así algunas cosas que quieras reforzar para ir terminando. Bueno, pues para terminar, yo creo que, bueno, tener muy presente esto, que para cuidar bien al otro, en el ámbito que sea, tengo que darme a mí misma también ese espacio de autocuidado, creo que esto es fundamental. Y luego esto, ¿no? El aceptar que todo esto es un proceso, que no es algo son situaciones muy largas en el tiempo y que en cada momento, en cada etapa de ese proceso va a haber unas emociones distintas por parte de los dos y también unas necesidades diferentes. Entonces, el estar conectadas con el presente, con el momento actual, nos va a ayudar, porque si ya dejo que mi mente vuele, es a veces muy agónico. Entonces, el momento presente, con sus necesidades, con sus características,
y que nos vayamos adaptando a eso A lo nos que va deprisa. llegando y hacer red, ¿no? Que ya has dicho tú también, como Eso, buscar una red de apoyo, que no estemos nosotros como yo puedo con todo, me remango, ¿no? eso es. No, no, no. Delegar, pedir ayudas, saber que hay profesionales maravillosos que siempre te van a poder ayudar y aconsejar y buscar juntos esas estrategias, porque a veces uno solo también es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues con cada situación pedir ayuda y seguro que se encuentra, ¿no? La forma. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Ana. Un placer siempre contar contigo para que nos des luz en de estas etapas diferentes de los ciclos vitales, sobre todo con los mayores, que son un colectivo un poco olvidado a veces, ¿no? Un gran Ujú, colectivo, pero bueno, a veces no les dedicamos el tiempo y el cariño que necesitan. ujú, Aprovecho para compartir que el próximo mes nuestro tema va a ser la pareja, entonces tendremos también algunas entrevistas con otros terapeutas de Adara especializados en el tema de la pareja, que ese es otro tema que tiene mucha amiga. total. Un mundo tan cambiante, tan fácil acceso a todo tipo de relaciones y donde somos tan individualistas, a veces tan egocéntricos, el compartir, el relacionar, el ponerte en el lugar del otro a veces es complicado. Así que Ujú. hablaremos un poco sobre esos temas. Bueno, muchas gracias, Ana. Bueno, yo un placer, como siempre, compartir. Bueno, Volveremos con algún otro tema interesante. Gracias. Gracias a todos. adiós. Adiós, adiós.